Santiago Agrelo Martínez nació en La Coruña, por allá, por junio del año 1942, tiene bien con la edad, y un mujer franciscano, con todo lo bonito y bueno que tiene esa dedicación. Párroco de la diócesis de Astorga, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Santiago de Compostela, su nombramiento como arzobispo de Tánger, donde estuvo entre los años 2017 a 2019, marcó, como él mismo ha expresado y nos contará ahora, un importante cambio para él en su misión. Ver para acoger es el título de su charla y realmente ahí marca, como él dice, como esa mirada personal a los migrantes que Jesús que se encuentra con ellos en su misión en Francia es una verdadera conversión. Esa conversión que le llevó a ser un poco casi profeta de los migrantes, respecto a los que estábamos aquí, y una de las voces más autorizadas sobre la situación y la problemática de toda esta gente que del otro lado, tan cerca, lejos, del otro lado del estrecho, pugna por buscar simplemente una vida mejor. El día, espero que se oiga bien, espero. El día me trajo varias noticias y son sencilla confirmación de ese mensaje que la sociedad ha interiorizado desde hace muchos años y que se pretende mantener en la sociedad un sentimiento de rechazo hacia los emigrantes. Fíjense, esto es de hoy, ¿eh? Preocupación en San Pedro y Estepona por los 360 inmigrantes alojados en un hotel de lujo en Benavís. La situación ha generado un creciente malestar entre los residentes y comerciantes de la zona por los posibles efectos negativos en la seguridad y el turismo, dos de los pilares económicos de la región. Y en esa línea, una página entera de información. Ustedes comprenderán que uno pierde la esperanza. Uno pierde la esperanza. Dice, solo te queda luchar, pero es luchar contra todo. Mientras la información no tenga un lenguaje objetivo para referirse a los emigrantes, no hay esperanza ninguna de que en la sociedad se cree un clima de acogida, un clima de solidaridad, que es el que los emigrantes pobres necesitan y además creo que tienen derecho a él. Esa constatación, bueno, el día trajo también noticia, pero claro, un total de 9 cuerpos sin vida de migrantes que trataban de llegar a Canarias en un cayuco fueron encontrados en el mar. Fíjense que en la descripción es periodística, no aflora jamás un sentimiento, y estoy hablando de palabras de hoy. Los servicios competentes de la municipalidad han procedido al entierro de estos cuerpos tras ser rescatados del mar. Las autoridades locales confirmaron que los cuerpos recuperados pertenecían a migrantes, quienes, según la nota, intentaban llegar a las costas españolas. La frialdad con que se trata esto, la lejanía emocional, es algo que escandaliza. Y eso me llevó no a modificar el tema, que va a ser el mismo, ver para acoger, pero sí a introducirlo con una declaración que en su día la Iglesia de Tánger hizo en unas circunstancias también
dramáticas, una declaración que es un mensaje, que es una llamada. La voy a releer porque en tiempo de Adviento para ella, cercano el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Iglesia de Tánger, con la fuerza de la fe, la esperanza y el amor de sus hijos, pide que esos derechos que han sido reconocidos como universales y que han de ser respetados con todos, sean respetados de modo escrupuloso y discriminatoriamente positivo con quienes, por hallarse en situación de mayor vulnerabilidad, necesitan mayor protección. Necesitan mayor protección. Esta iglesia es testigo asombrado y apenado de que en las fronteras del sur de Europa son vulnerados no pocos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense que esto fue suscrito por la Iglesia de Tánger hace 11 años. Era el año 2013. Fíjense en un pequeño particular que les voy a leer ahora. Nadie puede considerar respetuoso con la dignidad de las personas y con su derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, el que en 20 años, estoy hablando del año 2013, en 20 años las fronteras se hayan cobrado la vida de más de 20.000 jóvenes. ¿Por qué subrayo el dato? Porque solo el año pasado y solo en la ruta canaria murieron 10.000 personas en un año, sin que la sociedad se inmute. Comprenderán, voy a decir una barbaridad, es una locura, pero es confesión de una locura, así que espero ser perdonado. Pero la Dana me dejó frío, iba a decir indiferente, y no porque no me duelan los muertos de una Dana, me duelen como todos los demás, solo que me parece hipócrita manifestar dolor por los muertos inaceptables de una Dana, mientras se muestra una indiferencia absoluta por los innumerables muertos de una tragedia que está en nuestras manos evitar. La Dana no la podíamos evitar. Los muertos de la emigración sí que los podemos evitar. Las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos de los países europeos para el control de las fronteras del sur han sido y son un fracaso político y humano. Estoy hablando, escrito hace 11 años. Imagínense lo que se ha demostrado desde ese 2013 hasta este 2025. Un fracaso político y humano, pues dejan a los emigrantes en una situación de abandono y transforman en sarcasmo sus proclamados derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad. Es un puro sarcasmo. Desde la fe, con esperanza y por la caridad que nos une a quienes padecen las consecuencias inhumanas de esas medidas, como iglesia, denunciamos el sistema europeo de vigilancia de fronteras, Eurosur, cuyo objetivo principal es prevenir la inmigración irregular, el crimen transfronterizo y las muertes en el mar. Esto es como una coda hipócrita después de hablar del crimen. O como han expresado otros, mejorar la detección, prevención y lucha contra la inmigración irregular y la delincuencia organizada.
asociar continuamente la palabra migrante a la palabra delincuente. Y lo hacen con desparpajo. Lo denunciamos porque asocia inmigración y crimen, inmigración y delincuencia, lo que evidencia un inaceptable juicio negativo sobre los emigrantes y favorece el desarrollo de sentimientos xenófobos en la sociedad. No tiene pago esta información de hoy sobre la situación generada por unos emigrantes acogidos en un hotel de lujo. No tiene desperdicio. Prevé la colaboración de las autoridades nacionales en un intercambio de información que puede lesionar los derechos de los emigrantes a la protección de sus datos personales y privilegia objetivos de control y represión que harán fácil y legítima la violación de los derechos de los migrantes, incluido el derecho a la vida. El derecho a la vida. Evidencia de esto son los 3.530 millones de euros, se dice enseguida. Estamos hablando del 2013. 3.530 millones de euros que los países miembros de la Unión Europea van a recibir entre 2014 y 2020 para reforzar sus fronteras exteriores. Es escandaloso que las fronteras y su seguridad sean más importantes que las personas y sus derechos. Denunciamos el doble lenguaje de quienes deciden las políticas de fronteras, puestos ellos también, después de Lampedusa y sus muertos, ante la evidencia de centenares de víctimas de la miseria humana y de leyes que la agravan, se apresuraron a manifestar sentimientos de pesar y voluntad de evitar en el futuro tragedias semejantes. Voluntad que se ha concretado en la creación del sistema Eurosur, es decir, que a la necesidad y esperanzas de los emigrantes se responde con medidas represivas, sobre todo represivas, que los empujarán a asumir en sus caminos cada vez mayores riesgos, incluido el riesgo siempre más alto de perder la vida. Lo escribía esta iglesia, lo suscribía esta iglesia hace 11 años. Y desde entonces hasta aquí son miles y miles y miles de muertos en las fronteras. Esta declaración, este mensaje, lo suscribieron todas las instituciones de la iglesia de Tánger, una iglesia pequeña, con 7 parroquias apenas. Firmaron esta declaración 31 instituciones, todas, no quedó ninguna fuera. Necesitamos ver y ayudar a los demás a ver, porque una sociedad que no ve, que no se compadece, es una sociedad humanamente condenada a la indignidad, a la indignidad, a la indignidad. Por sentido de responsabilidad, por amor a la justicia, por respeto a nuestros hermanos migrantes, pedimos a quienes tienen autoridad para hacerlo, que en el ejercicio de esa autoridad dispongan la retirada inmediata de concertinas por tratarse de instrumentos que violan derechos fundamentales de las personas. Tengo entendido que las han retirado, Y dicho esto, queridos, voy al tema que se me ha encomendado desarrollar. Ver para acoger, ver para acoger. El drama de los emigrantes, como el de tantos otros pobres a los que ni siquiera sabemos dar un nombre, si nos lo hubiesen puesto delante de los ojos, si se nos hubiese permitido asistir a la representación de ese drama,
aunque solo fuera en película, nos afectaría, nos afectaría. De tal manera que no sería tolerable para nadie, o lo que es lo mismo, hace tiempo que habría dejado de existir ese drama, porque no lo permitiríamos. Pero el hecho es que gobiernos y medios de comunicación, tengo que decir, al servicio del poder, no lo puedo entender de otra manera, o pagados o subvencionados por el poder, no lo puedo entender de otra manera. Gobiernos y medios de comunicación nos han cerrado los ojos para que en los caminos de la emigración no veamos a hombres, mujeres y niños, no veamos sufrimiento humano, no nos afecte su vulnerabilidad, no nos hagamos una idea de sus días de angustia y de terror, y no nos importunen las heridas abiertas en sus cuerpos y en su mente. Gobiernos y medios de comunicación se obstinan en que veamos no a personas en situación de necesidad, sino a irregulares, ilegales, indocumentados, a posibles terroristas, no a personas con derechos, sino una amenaza para la ocupación, para la cultura, para el bienestar, para la seguridad, incluso para la religión. Y esto fue escrito con muy mala uva, impropia de una persona consagrada como yo. Pero fue escrito así hace tiempo también. Y obispos, curas, frailes y monjas nos hacemos transmisores de ese virus que de manera del todo inconsciente nos lleva a no ver o a ver distorsionada la realidad de la inmigración. La indiferencia, la indiferencia es un estado de ánimo que con relación a cualquier cosa nos puede no significar nada. A mí me es indiferente si aquel va con el perro o con el gato. Pero cuando la indiferencia tiene como objeto la vida de los pobres, esa indiferencia se transforma en letal. Es letal para los pobres y lo es también para nosotros. Lo es también para nosotros porque un día hemos de dar cuenta de nuestra indiferencia. Hablamos de esa indiferencia, de esa ceguera, de ese no ver, que ahora nos hace inmunes a la compasión y que al final de los tiempos nos excluirá del reino. Hablamos de ella porque la percibimos activa en nuestra vida personal, porque la vemos parasitar la información que recibimos, las opciones políticas que votamos, de las deportaciones, por lo visto en acto a Guantánamo. No es responsable el señor Trump, es responsable la América que lo votó, cada ciudadano que depositó ese voto. Votaron contra los pobres y nosotros hacemos lo mismo. Se ha hecho necesario hablar de esa indiferencia ciega, porque nos va la vida en que veamos a nuestros hermanos. Nos va la vida en que amemos a nuestros hermanos como Dios los ama. De los emigrantes he hablado muchas veces y en muchos foros distintos. He oído hablar de ellos, de sus problemas, de sus esperanzas, de sus vidas,
a personas con más experiencia que yo y con mejores argumentos que los míos para llegar al corazón de los oyentes y buscar allí cobijo emocional para el pueblo de los emigrantes pobres. Pero no tengo constancia de que nadie, por razones oídas, haya disminuido 1 centímetro la distancia que los separa de esa humanidad última, esa humanidad que solo inspira recelo, si no es que nos causa temor. En su momento, simplemente porque vi emigrantes pobres, porque los vi, mi percepción de ese mundo cambió radicalmente. Y lo pensé equivocadamente, será suficiente con que los veamos para que se derrumbe la muralla que nos separa de ellos. Será suficiente con que los veamos para que nos compadezcamos de ellos y acudamos a remediar la necesidad que los destruye. Pero no es así. El mundo se ha vuelto un camino por donde transitan soledades distraídas, que nada ven más allá de sí mismas, como aquellos levitas y sacerdotes que pasan de largo ante la necesidad del que yacía medio muerto. Para nuestra conciencia de ciudadanos de un mundo privilegiado y derrochador, los emigrantes que de forma ilegal llegan a nuestra frontera sur no pasan de ser intrusos, una presencia molesta a la puerta de nuestras casas. Vuelvo, es que este texto me ha hecho daño. Un exclusivo hotel de lujo situado en Benavís ha sido habilitado por el gobierno para albergar a 360 inmigrantes. Esta medida ha causado una gran polémica en la Costa del Sol, especialmente en los municipios cercanos como San Pedro Alcántara y Estepona, donde ya se reportan efectos visibles de la presencia de estos inmigrantes en las calles. El complejo hotelero, conocido por su ambiente exclusivo y servicios de alta gama, se ha convertido en un centro de acogida temporal para los migrantes, quienes, según algunas denuncias, comienzan a salir a las calles de las localidades vecinas durante el día. La situación ha generado un creciente malestar entre los residentes, es decir, ha llegado la peste, ha llegado la peste. Ha llegado la peste. Una presencia molesta, un incordio, cuando no los hemos acomodado en el espacio anímico de los que nos amenazan o nos roban. Y de nada sirve que sepamos, porque todos lo sabemos, que esos hombres, esas mujeres y esos niños, porque son hombres y mujeres y niños, para acercarse a nuestra puerta han arriesgado sus vidas. Y muchos de ellos, muchísimos de ellos, muchísimos más de los que una dana, por violenta que pueda ser, ha podido matar, han perdido la vida en ese camino hacia nuestra puerta, hacia nuestra hospitalidad, hacia nuestra solidaridad, hacia nosotros. Sabemos que mueren uno a uno, que mueren lentamente, de hambre, de sed, de frío, uno a uno, a la vista de todos. El mar se ha convertido en una enorme fosa común llena de personas sin nombre. Pero eso en nosotros no cambia nada. ¿Saben lo que es un nada? Eso, nada. Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido.
Las espadas han dejado su lugar a las armas de fuego, los palos a las porras, pero la realidad es siempre la misma, inocentes a quienes consideramos bandidos y a quienes tratamos como a bandidos. He dicho inocentes y no irregulares, ilegales, asaltantes, mafias, terroristas, ejército de reserva del sistema capitalista. Ellos, los desplazados por las guerras, por el terrorismo, por el fanatismo, por la opresión, por el hambre, son víctimas de nuestras armas, son víctimas de nuestro poder económico, son víctimas de nuestro nunca cuestionado estado de bienestar, son víctimas del ejercicio de nuestros supuestos derechos. Ellos son víctimas de nuestro permanente colonialismo cultural, económico, político y tecnológico. A esas víctimas no solo las hemos privado de sus bienes, las hemos privado también de la paz necesaria para vivir. Les hemos robado la serenidad de cada día, la seguridad necesaria para acompañar el crecimiento de sus hijos. Hemos hecho imposible su trabajo, su descanso, sus fiestas, incluso sus duelos. Les hemos robado la vida. Esas víctimas que no han podido defenderse de nosotros allí donde nacieron, menos pueden hacerlo ahora, que despojados de todo, deambulan lejos de los países de donde los hemos expulsado. Los hemos dejado indefensos ante todas las agresiones, errantes, perdidos por la tierra, como si fuesen un trasunto de Caín, cuando son la evidencia de la vulnerabilidad de Abel. No hace falta que conozcamos la vida de cada uno de ellos, esa humanidad de prescindibles, de sobrantes, de invisibles, de dolientes. Será siempre una humanidad inocente, pues son siempre iconos vivientes del inocente Jesús de Nazaret. La Iglesia debiera de aparecer en este terreno, no sé si simplemente dedicada por entero a ellos, dedicada por entero a su Jesús. Entonces me decidí por apelar a la fe, visto que las imágenes que nos entran por los ojos las distorsionamos. Apelar a la fe. Para hablar de emigrantes pobres ya no queda más espacio que el de la fe, y no una fe cualquiera, no una religiosidad cualquiera, no una piedad cualquiera. Para hablar de emigrantes pobres ya no queda más espacio que el de una comunidad de fe, una iglesia cuerpo de Cristo, una iglesia en misión, una iglesia en la periferia, una iglesia en la frontera, una iglesia de los pobres, una iglesia de los pobres. Así que al mundo de los emigrantes pobres me voy a acercar desde los ojos de una iglesia pobre, que era la iglesia de la que se me concedió la gracia de ser obispo. Lo voy a hacer con un documento de hace 10 años. Lleva por título Con Cristo en la frontera.
A esta iglesia la hizo de frontera la historia, y lo natural hubiera sido que en nuestra vida de creyentes esa frontera significase solo un límite o confín reconocido entre dos estados. Pero injusticia, violencia y explotación han llenado de empobrecidos los caminos del mundo. Y para ellos, muchas fronteras se han transformado en límite impuesto por los poderosos a los derechos que son de todos y en desprecio de derechos particulares que tienen por serlo los pobres. El egoísmo, la arrogancia, la crueldad han transformado nuestras fronteras en barreras que se pretende infranqueables para los empobrecidos de la tierra, barreras infranqueables para los pobres, escenario para una trama de privaciones, enfermedades, heridas, mutilaciones, un cementerio de vidas jóvenes, un cementerio de esperanzas legítimas. A los creyentes, esa perversión deshumanizada de la frontera nos obliga a situarnos en ella para estar al lado de las víctimas, al lado de las víctimas. Y la gracia de Dios, la fuerza de su Espíritu, nos unge para que ahí asumamos como testigos de una humanidad nueva nuestras responsabilidades con los pobres, nuestras responsabilidades con el Evangelio, que para los pobres se nos ha confiado. El Evangelio se nos confió para los pobres, no para tranquilizar a los ricos. La perversión de estas fronteras no es episódica. Comprenderán, 10 años después de escribir estas palabras, las fronteras son mucho más perversas que entonces. La perversión no es episódica, como no lo son la injusticia, la violencia, la explotación, la prepotencia, que han transformado las fronteras en espacios de muerte. No sé cómo los políticos no se mueren de vergüenza. Hoy otra noticia, es que hoy el día se llenó de... El ministro del Interior se fue a Ceuta y las fuerzas del orden simplemente lamentan que no tienen suficientes instrumentos para reprimir a los que intentan llegar. Y sí, dicen que tienen los mismos cascos de hace 20 años. Yo no sé si hemos perdido la razón o de qué vamos. Ya no lo sé. Dentro de esa estructura de muerte que muchos quisieran opaca porque la quieren impune, se producen a veces brechas informativas o porque los muertos no se pueden ocultar o porque algunas imágenes escapan al control del poder. Estamos a punto de celebrar el aniversario de los 15 muertos del Tarajal. Se imaginan muertos porque las fuerzas del orden de España, disparando sobre ellos, me da igual si con gomas o con lo que sea, les impiden llegar a tierra. 15 muertos, de los cuales nadie es responsable. ¿Y qué decir de los de Melilla? Incontables, del 2022. Incontables, porque contaron 23 oficialmente, pero las ONGs se marchan hasta más allá de 80. Y aquella foto repugnante, deprimente, envilecedora de una humanidad arrojada por tierra, amontonados unos sobre otros, bajo la amenaza de las armas de la gendarmería marroquí. Una vergüenza para cualquier sociedad. Y nuestro ministro dijo que aquello se había hecho todo correctamente. Palabra de Dios y frontera. La perversión de la frontera irrumpe
con fuerza. Bueno, aquí recuerdo un episodio que me hizo muchísimo daño. Lo estaba saltando, pero lo voy a devolver a la memoria. El pasado día 15, fiesta de Santa Teresa de Jesús, se produjo, recordad que estoy hablando de hace 10 años, se produjo en la frontera de Melilla una de esas brechas por las que se asomó a nuestra conciencia un episodio en la vida de un hombre, solo unos minutos de su tiempo. Agentes de la Guardia Civil agreden en territorio español a un emigrante que está bajando de la valla, uno. A golpes lo dejan inconsciente y en ese estado, sin tomar ningún tipo de precaución sanitaria, lo mueven y por un paso abierto en la valla lo devuelven a territorio marroquí. La evidencia del daño injustamente causado, de la violencia gratuita ejercida, del trato humillante dispensado, exige que exprese como obispo la solidaridad de esta Iglesia con ese hombre, con todos los migrantes y nuestra comunión con él, y hace urgente que esta Iglesia reconozca públicamente a esos migrantes, bautizados o no, como hijos suyos, y que a toda persona de buena voluntad, también a las autoridades de los pueblos y a las fuerzas del orden, pida para ellos en justicia lo que se les debe y por solidaridad lo que necesitan. La perversión de la frontera irrumpe con fuerza en nuestra Eucaristía dominical. La violencia de la realidad hace que la palabra de Dios proclamada en la liturgia resuene casi como un sarcasmo en los oídos de los oprimidos y como una blasfemia en los oídos de Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Aclamad la gloria y el poder del Señor, porque es grande el Señor. Si no oímos esa palabra en comunión con los pobres, la de Dios será siempre una palabra pronunciada solo para halagar el oído de los grandes y no para enjugar las lágrimas de los pequeños. Y tú, Iglesia, cuerpo de Cristo, Iglesia de pobres, que se arriesgan por un sueño en las vallas de una frontera, tú buscas con todos una luz para que la palabra del Señor resuene verdadera y consoladora en el corazón de cada uno de sus hijos. Si te pones del lado del que oprime, la palabra de Dios suena solo a sarcasmo y blasfemia. Si te pones del lado de los oprimidos, si cierras filas en torno a ellos, si caminas indefensa como ellos hacia su futuro, si te haces pacífica con ellos, entonces con ellos y con Cristo reconocerás verdaderas las palabras de la profecía y en tu camino resonará poderoso y consolador el salmo de tu oración. Perdón. El salmo dice así: es grande el Señor. Si estamos cerca de los pobres, lo podremos decir sin avergonzarnos. Es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles, los dioses del poder, los dioses de la injusticia y de la violencia son apariencia, pero son las manos de la Iglesia, la voz de la Iglesia, la que tiene que llenar de verdad la palabra de Dios. Tú no avanzas con violencia hacia los violentos, los vences con las armas de tu fe, de tu esperanza y de tu amor. Los haces enmudecer con la fuerza de tu canto. Si te mantienes al lado de los pobres, estarás siempre al lado de Cristo Jesús, Cordero degollado y vencedor. Degollado y vencedor. En ese fragmento de realidad de la frontera que se nos permitió conocer
hay un aspecto que considero necesario señalar por significativo e inquietante. Lo vi con asombro, lo vi con asombro. Un hombre bajaba por la valla de la frontera y cayó en manos de unos vigilantes que lo molieron a palos hasta dejarlo medio muerto. Ellos, los vigilantes de la frontera, fueron los primeros en verlo desvanecido, pero no lo atendieron. Simplemente se desentendieron de él y lo echaron al otro lado de la frontera. Mientras se lo llevaban, a su lado pasó un vehículo médico que no se detuvo. Lo mismo hizo una ambulancia que tampoco se detuvo. Y de largo pasaron también unos ciudadanos que hacían su caminata de siempre contra el colesterol y los kilos. Iban haciendo footing. Es como si en ese jirón de realidad fronteriza la parábola del buen samaritano se hubiese quedado sin el personaje principal, sin el samaritano compasivo. Esa ausencia es sobrecogedora. Se nos ha permitido ver una parábola de la indiferencia globalizada. Y yo me pregunto si no será una parábola de la realidad en la que vivimos. Como Iglesia, unimos nuestra voz a la de instituciones y personas que han pedido que se esclarezcan los hechos acaecidos ese día y se depuren responsabilidades. Eso pedíamos entonces. Oye, no pedimos nada. Para nuestra confusión, a los cristianos demasiadas veces se nos encuentra cerca del poder y lejos de los pobres. Ni siquiera nos damos cuenta de que por ese camino nos excluimos de Jesús, nos quedamos lejos de su evangelio. En Jesús de Nazaret, Dios se nos ha revelado un Dios sin fronteras. Solo sueña que la casa se le llene de hijos. A ti, Iglesia, cuerpo de Cristo, te hizo de los pobres el mismo amor que te hizo de Jesús. Iglesia sin fronteras. Iglesia madre de todos. Iglesia que a todos se ofrece espaciosa y abierta como el corazón de Dios. Bueno, no sé si he de continuar o si tenemos materia para iniciar el diálogo. Lo que me digan, hago. Si he de continuar, será con un llamados a ser evangelio para los pobres. Podemos continuar. Vuelve a ser un mensaje a la iglesia de Tánger. Yo hablo de lo que fue para mí la iglesia y de lo que fue mi misión como pastor. Queridos, la paz y el bien que con vosotros comparto en el Señor cada vez que os saludo, son el evangelio que deseo reciban también los migrantes, hombres, mujeres y niños en busca de un futuro mejor, cada vez que se encuentren con nosotros en el camino de la vida. Sobre ellos, desde que han salido de sus casas, se ha abatido una ola de violencia que es institucional antes de ser mafiosa y que es siempre inhumana si no es simplemente criminal.
En los últimos tiempos la violencia institucional se ha hecho más arrogante y más cruel, tal vez porque sabe que cuenta ya con el soporte de la aprobación social. Sí, esto es... En todos los continentes, las sociedades se inclinan sin pudor hacia propuestas políticas egoístas, supremacistas, xenófobas, racistas. Estas sociedades están cavando la fosa en la que han de ser enterradas. Todo ello hace ineludible una señal de alarma, una palabra de discernimiento de opciones a la luz de la fe, una palabra de solidaridad con los pobres y de compromiso personal y comunitario en defensa de los derechos de los migrantes, que por ser personas particularmente vulnerables, han de ser particularmente protegidas. Vosotros, que sois de Cristo, recordáis el Evangelio que habéis recibido. Y el Evangelio dice que a nuestro lado, a la puerta de nuestras vidas, no hay sin papeles, no hay ilegales, no hay clandestinos, no hay irregulares, solo hay alguien a quien hemos de amar como a nosotros mismos. Esto muchos no lo entienden. Y uno no sabe cómo hacer para explicarles que no hay más evangelio que ese. He dicho alguien, podía haber dicho otro, podría decir personas, podría decir migrantes, y todas las palabras se me quedarían pobres, pues ninguna guarda memoria de lo que han vivido, de lo que han sufrido, de lo que han perdido esos hermanos que Dios nos ha confiado para que en nosotros encuentren luz, esperanza, ternura y pan. Para eso hemos nacido, para eso hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios. Esa es la misión que el Espíritu nos ha confiado, la de ser buena noticia de Dios para los pobres. Buena noticia de Dios para los pobres. El que llama a mi puerta no es un extraño, sino un hermano. Y aunque sea otro, no deja de ser yo mismo, pues es mi propia carne. Y si para acogerlo y acudirlo, esa identificación del otro conmigo no me pareciese manifiesta, entonces la fe recuerda todavía que a mi puerta está mi hermano mayor, Jesucristo el Señor, en quien digo que creo, en quien digo que espero, a quien digo que amo. Es Él. Dichoso quien se apiada del pobre, porque habrá hospedado a Dios en su corazón. En esto echo en falta una teología de la presencia real de Cristo en los pobres, una teología que funcione de contrapeso a la teología de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Me parece que esa teología que ignora la presencia en los pobres ofende profundamente al Señor, profundamente. Nos hace detestables a sus ojos. Esta carta, que quiere ser una llamada al compromiso de todos con los últimos, está dictada por el sufrimiento de los emigrantes y la pasión de Dios en favor de sus hijos pobres.
En torno al sufrimiento de los emigrantes, la información ha levantado un muro de silencio en torno al sufrimiento, al drama, a la tragedia, al hambre, al sufrimiento. Un muro de silencio, coronado por una concertina de mentiras y de calumnias. Crueldad esta que se añade a la violencia extrema, física y moral que de forma continuada se ejerce sobre mujeres, hombres y niños indefensos y vulnerables. Cuando se dice que las fronteras matan, lo que se quiere decir es que matamos quienes las pretendemos impermeables para los pobres. Nosotros matamos. Las vallas fronterizas son evidencia de nuestra pretensión de dominio sobre la tierra y sobre los pequeños de la tierra. Somos los dueños de la vida de los pobres. Y así, en las vallas de Ceuta y Melilla, las puertas que debieran haber servido para regular y ordenar la entrada de migrantes en un recinto de serena esperanza han servido y sirven para perpetrar la iniquidad de las devoluciones en caliente desde territorio español a territorio marroquí. Las vallas saben de heridas, fracturas, mutilaciones, muertes, todo ello silenciado o falseado por los medios de comunicación. De modo que una sociedad desinformada interiorice que en las fronteras no hay migrantes, no hay violencia contra los migrantes, no hay sufrimiento de los migrantes, no hay humanidad vejada y humillada. Y a la desinformación se añadirá la burla, que es atroz y es criminal, de representar a los emigrantes como mafiosos, como violentos, como vagos, como aprovechados, como ladrones, como delincuentes. Y así el racismo, todo el mundo dice que no lo es. La xenofobia, todo el mundo dice que no la tiene, no la padece. La aporofobia, terminan por ser opciones democráticas que miden con exactitud la degradación que sufre en nuestras sociedades la humanidad. Pero más allá de desinformaciones, representaciones y degradaciones, la realidad es que en la frontera sur de España, en la frontera norte de Marruecos, a la vista de todos en esta iglesia, los emigrantes están viviendo una tragedia sin fin. Hace años, a los que esperaban en el bosque de Bellones una oportunidad para pasar a Ceuta, los veíamos dispersos en pequeños grupos a lo largo de la autovía que va del puerto de Tánger a la ciudad autónoma. Allí a quienes pasaban y sin que a nadie molestasen y nadie los molestase, pedían la ayuda de una caridad. Detrás de aquella normalidad rutinaria y serena había, sin embargo, mucho sufrimiento, pues aquellos mendigos de color negro ya morían en las vallas, ya pasaban hambre y frío en los bosques, ya cargaban sobre los hombros las penalidades de un presente improvisado y la incertidumbre de un futuro imprevisible. De repente aquella rutina serena se rompió y la situación de los inmigrantes se hizo más penosa. Las razones del cambio habrá que intuirlas porque nadie las da. Y lo que se intuye es que Europa paga para que los gendarmes del norte de África mantengan lejos de las fronteras europeas a los pobres que han llegado hasta ellas buscando un espacio de libertad.
En ese nuevo contexto institucional, el inmigrante urbano continuó gozando de una cierta tranquilidad, pero los moradores de los bosques sufrieron desde entonces el acoso de las fuerzas del orden y vieron dificultado en gran manera incluso su acceso a los alimentos necesarios para sobrevivir. Ahora, desde hace meses, la situación ha vuelto a cambiar y lo ha hecho todavía a peor para la población inmigrante, ya que en el altar de supuestos intereses europeos se ha sacrificado el derecho de toda persona a la protección jurídica y social. Desaparecida la distinción entre emigrantes urbanos y moradores de los bosques, se ha procedido a detenerlos a todos, deportarlos a todos, lejos de las fronteras. Es un horror. Queridos, el que ha puesto la tierra en nuestras manos para que fuésemos continuadores de su obra creadora, no dejará de preguntarnos por lo que hacemos con ella y sobre todo no dejará de preguntarnos por lo que hacemos con sus hijos. ¿Dónde está tu hermano? Y no valdrá que respondamos no lo sé, soy yo el guardián de mi hermano. Lo queramos o no, en la conciencia resonará el eco de la palabra inapelable. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Los pobres están en el corazón de Dios y de lo que hay en su corazón habla su palabra. Cuando haya entre los tuyos un pobre, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano pobre. Abre tu mano a tu hermano, al indigente, al pobre de tu tierra. No prives al pobre del sustento, ni seas insensible a los ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en su miseria. No retardes la ayuda al indigente, no rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la espalda al pobre, no apartes los ojos del necesitado. Y entre los pobres, un lugar del todo especial en el corazón de Dios lo ocupa el huérfano, la viuda y el emigrante. Pero la revelación más desconcertante de la relación de Dios con los pobres la encontramos en el Evangelio de Mateo. En los pobres es Cristo quien sale a nuestro encuentro. Es Cristo quien tiene hambre y sed. Es Cristo quien es extranjero. Es Cristo quien se encuentra desnudo o enfermo o encarcelado. Es Cristo quien es presa de los ricos. Es Cristo el pobre al que los ricos aborrecen. La Iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y en Cristo también ella fue ungida por el Espíritu y enviada a evangelizar a los pobres. Por si alguno sintiese la tentación de espiritualizar esa misión y por evangelizar entendiese algo así como adoctrinar al personal para que sea bueno, enseñar el catecismo, explicar el credo o disponer el ánimo para participar en una procesión, será oportuno recordar lo que un sábado Jesús leyó y declaró cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y este es el comentario que hizo. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Leído sin glosa,
el texto no deja lugar a espiritualizaciones. El evangelio que hemos de llevar a los pobres está hecho de libertad para cautivos y oprimidos. Está hecho de luz para ciegos, de gracia de Dios que se ofrece a todos en un año jubilar que no tendrá fin. Para Jesús y para la Iglesia, ese evangelio es garantía de autenticidad de la misión recibida. Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Juan preguntaba, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y creo que es bueno que nos hagamos también nosotros la pregunta sobre la iglesia. ¿Eres tú o tenemos que esperar otra iglesia? Creo Si que ignoramos a los pobres, no solo olvidamos la misión que hemos recibido, sino que ignoramos también y olvidamos la unción del Espíritu que nos ha hecho de Cristo. Si ignoramos a los pobres, no somos el cuerpo de Cristo. Si ignoramos a los pobres, no somos de Cristo. La encarnación del Hijo de Dios evidencia la opción de Dios por los pobres. Se fijó en ellos, vio su opresión, bajó a liberarlos. Es como si el hombre fuese lo absoluto de Dios. Y es el mismo Dios quien nos invita a que hagamos nuestra su opción. Esa opción nos hará frágiles como los pobres, vulnerables como los pobres, despreciados como los pobres, señalados como los pobres, odiados como los pobres, perseguidos como los pobres. Y solo si somos como ellos, solo si somos pobres, podremos ser también buena noticia para ellos. A la Iglesia de Cristo o se la encuentra entre los pobres o no se la encuentra de ninguna manera. Y ahora sí vamos acercándonos al final. A sí, los hijos de la Iglesia, como a su único hijo, a su unigénito, Dios nos ha puesto pobres en los caminos de los pobres. Al corazón del Evangelio pertenece no solo la opción por los pobres, sino también su opción por la pobreza, que es opción por la pequeñez, por la ultimidad, por la fragilidad, por la humildad, la sencillez, la indefensión. Esa pobreza se nos muestra inseparable de la vida de Jesús de Nazaret. Al nacer, Jesús es recibido en el regazo de la dama pobreza. Con ella vive y morirá abrazado a ella. Aquí es necesario recordar la revelación escandalosa que la carta a los filipenses hace del proyecto divino de salvación. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Acuérdate de Jesucristo, pobre y crucificado. Y para ti, que eres su iglesia, que eres su cuerpo, que estás unida a Él en una sola carne, no pretendas más grandeza que la de servir. No pretendas más gloria que la de ser última entre los pequeños de la tierra. No pretendas más forma de vida que la pobreza y la cruz de tu Señor. Orad, pues de nada seremos capaces si no nos capacita la confianza en el Señor. Orad por los que os persiguen y calumnian, y así seréis hijos de vuestro Padre Celestial.
Orad por los pobres, para que no se pierdan de ánimo en los caminos de la vida. Orad por los que odian a los pobres, los ignoran, los humillan, los crucifican. Orad por ellos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que se hacen. Y orad por mí, para que sea fiel en el ministerio que se me ha confiado.